hoy día vamos a hablar acerca del tema de gestores de referencias bibliográficas. Entonces, para empezar, les he querido hacer un poco de introducción acerca de las mismas referencias bibliográficas que es importante aprender. Las referencias bibliográficas, sobre todo el objetivo principal es que sirven para cuando ya ustedes publiquen en una revista, van a tener un grupo de lectores, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya tengan ese grupo de lectores, lo ideal es que gracias a las referencias bibliográficas que ustedes coloquen de su trabajo, ellos puedan identificar y localizar qué recursos han usado, la información que ustedes han utilizado en su artículo o en su trabajo de investigación. Eso es la importancia de las referencias bibliográficas. Ahora, ¿por qué se necesita citar fuentes? Eso es importante, porque ¿por qué no se hace un trabajo de investigación nada más y al final es verdad, ¿no? En primer lugar, cuando ustedes hagan un trabajo de investigación ya se han dado cuenta que sí o sí deben basarse también en información, en antecedentes de otros trabajos de investigación o incluso en bases de datos y todo, ¿no? Entonces, saben que ese respaldo tiene que tener su trabajo de investigación. Entonces, también cuando ustedes hagan argumentos, por ejemplo, recuerden que cuando ustedes hacen su trabajo de investigación, normalmente no se estila a escribir literalmente lo que otros autores han dicho, sino que ustedes también les dan una interpretación e incluso también pueden hacer cierto análisis. Entonces, para que ustedes, su análisis tenga un buen sustento, sus argumentos en general, tienen que también usar información de terceras personas, ¿no? De otros trabajos. Entonces, este aspecto es importante y sí o sí obligatorio en los trabajos, sobre todo de medicina y en general de ciencias de la salud. Y generalmente en el área de salud se emplea Vancouver. El día de hoy les voy a presentar tanto APA o Vancouver, porque sé que en algunos países o en algunas ciudades, universidades, se usa APA. Entonces, ambos vamos a tocarlos. Ahora, también una investigación bien fundamentada debe tener referencias de trabajos y obras científicas que respalden las ideas, que como les he dicho, y sobre todo este respaldo que van a tener de información le va a confiar, digamos, cierta seriedad y también fiabilidad a sus publicaciones. Es decir, dependiendo también de las fuentes que ustedes saquen, le van a dar mejor sustento a la información que ustedes quieran expresar en sus trabajos. Entonces, eso también, el tipo de referencias que ustedes tengan, va a expresar qué calidad tiene su trabajo. Es muy importante. No es lo mismo un trabajo que está basado solo en tesis doctorales o de maestría o de bachiller a un trabajo que tal vez está basado en grandes, digamos, grandes revistas, en las journals, en EBSCO o también las mismas publicaciones que están en la base de datos de PubMed. Entonces, las publicaciones que tienen mayor alcance internacional dan mejor sustento que pues trabajos nacionales o locales, que también son necesarios para sus antecedentes, ¿no? Pero esas grandes investigaciones son las que les van a dar un mayor peso a su trabajo. Y también, aparte de todo esto de citar fuentes y de referenciar, vas a generar que haya un uso responsable en la información y sobre todo algo importante que también deben grabarse es que se le otorga, referenciando a los autores, se le otorga el crédito merecido a los autores, que nosotros vamos a usar su información prácticamente, ¿no? Y además también nos protegemos del plagio. Y el plagio en diferentes países, no sé cómo será en Bolivia, pero en diferentes países o instituciones está penado. Y es algo grave. En el mundo de las publicaciones, en el mundo de la investigación, es algo grave el plagio. Pierde bastante, digamos, cómo se le mira a un investigador si es que se le encuentra o se le acusa de plagio. Entonces, eso es importante. Además, que cuando ustedes ya publiquen en revistas, se van a dar cuenta que lo más importante, una de las cosas más importantes de que ustedes publiquen es que también los referencien a ustedes. Es decir, que su trabajo de investigación sea referenciado por otros. Así es una de las medidas que tiene en general el mundo científico para ver cuántas personas te citan. Y según eso también va a medirse la importancia de tu trabajo que has publicado.
Entonces, cuando ustedes están usando información de otra persona, pues también es un reconocimiento a ellos. Y a ellos, obviamente, cuando ya tienen su ORCID y todo eso, entonces ellos también van a ir acumulando citas, o sea, que han citado su trabajo. Eso también es importante para ellos y también ustedes están usando su información, ¿no? Entonces es una doble ganancia, doble beneficio, pero siempre se les tiene que dar el crédito. ¿Por qué? Porque algo importante que tienen que grabarse es que si ustedes omiten una cita o omiten a un autor que han usado su información, es como que se están robando sus ideas. Es como decir, tal persona dijo eso, o explicó eso, expresó eso en un trabajo, y ahora si yo no lo cito, es como que yo estoy diciendo eso, como si fuera idea mía, como si yo recién lo expresara. Entonces eso es un robo, ¿no? Por así decirlo. Ese es el que se llama el plagio. Entonces es importante que no debemos omitir ninguna cita. Toda la información que nosotros saquemos de otros, pues deben referenciarse sí o sí. Ahora, también hay unos consejos importantes que debemos tener en cuenta cuando nosotros vayamos a citar o a referenciar a otros trabajos. Primero, que nosotros debemos poner de referencias aquellos trabajos que hemos consultado directamente, es decir, hemos abierto el artículo o el trabajo de investigación que queremos referenciar y lo hemos analizado y hemos extraído información, ¿no? No es válido realizar citas de citas y es algo común que se está haciendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un trabajo, imagínense, de Pérez, un trabajo X de Pérez, imagínense, Pérez pone, ¿no? Según Mancheda, que es otro autor, él está citando otro autor, ¿no? Según Mancheda, y sacas una conclusión acerca de lo que dijo Mancheda, ¿no? Entonces, muchos autores cuando quieren referenciar su trabajo y les gustó la idea de Mancheda, no van al trabajo de Mancheda, sino citan a Pérez como si hubiera dicho lo de Mancheda o se copian la parte de Mancheda y lo citan como Mancheda. Entonces, no, siempre se tiene que ir a la fuente original. En este caso, si me gustó la idea de Mancheda, pues tengo que abrir el trabajo de Mancheda. Obviamente en el trabajo de Pérez va a estar la referencia, va a decir dónde está el trabajo de Mancheda. Entonces la responsabilidad es que yo tengo que entrar al trabajo de Mancheda para extraer las ideas que él dijo. No el de Pérez haciendo pasar lo que dijo Mancheda y tampoco copiarme ese párrafo o ese pedazo de Mancheda y yo cito Mancheda de frente. No, porque no he leído la investigación. ¿Entienden? Entonces siempre tienen que acostumbrarse que lo que ustedes referencien tienen que ir a la fuente original. Y como les he dicho, no es válido realizar citas de citas ni utilizar segundas fuentes, que es el otro ejemplo que les estoy dando, ¿no? Esto sobre todo porque podemos, por ejemplo, si en ese caso me gustó las ideas de Mancheda, pero yo cité a Pérez, es como que le estemos atribuyendo a Pérez las ideas de Mancheda. E incluso opiniones inexistentes. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, de ahí vamos a ver más adelante que hay citas directas e indirectas. Entonces, en las indirectas es como un parafraseo. Es decir, que Pérez ha puesto, tal vez, si es una cita indirecta, Pérez ha puesto una idea de Mancheda, pero que no es, o sea, literaria, sino que es lo que él ha entendido. Entonces es como un telefonito malogrado, ¿no? Pérez entendió una cosa y yo entendí acerca de su explicación otra cosa, y ahí ya no es de la fuente fidedigna. Entonces a veces pueden existir opiniones inexistentes o se puede transversar la información, ¿no? Además, que si el trabajo está mal citado en la fuente consultada, también se puede contribuir a perpetuar el error. A veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me gustó la información, en ese caso, el mismo caso, de Mancheda, ¿no? En el trabajo de Pérez. Entonces, Pérez obviamente citó a Mancheda. Entonces, ¿yo qué hago? Copiar y pegar la referencia de Mancheda. O sea, de las referencias bibliográficas de Pérez voy al número 15. Allá, copio y pego esa referencia. Entonces, tal vez Pérez citó mal a Mancheda en su trabajo y contribuimos al error, ¿no? Porque nosotros vamos a copiar y pegar esa referencia que él hizo y tal vez está mal escrita, mal redactada, faltan datos, no corresponde al estilo que estamos haciendo. Entonces, eso es importante. Y ahí, el investigador siempre debe consultar los documentos que cita, o sea, debe consultarlos completos y sobre todo evitar en lo posible citar resúmenes. ¿Esto cuándo pasa? No sé si se han dado cuenta que tal vez en PubMed, cuando ustedes entran a un trabajo de investigación y pues no logran conseguir el acceso o algo, ahora vamos a ver eso también después, a veces te enseñan solo el abstract y a uno le gusta el abstract,
O sea, tiene el título, tiene toda la información, incluso te dicen cómo citar esta fuente. Tú le haces clic y te salen todos los datos, pero solo tenemos acceso al abstract. Entonces, hay veces que los investigadores quieren tomar la información del abstract y de frente ya citar la investigación. Entonces, no es así. Siempre debemos encontrar y entrar al documento completo y no se estila a citar del abstract. No es lo normal. Lo ideal es esas ideas del abstract es un resumen de todo. Muy bien, si es un resumen, ¿no? Pero si es un resumen, esas mismas ideas están en la investigación. De allí tenemos que sacarlas, no del abstract. Porque incluso al ser información resumida, tal vez no leemos el análisis completo o no leemos el comentario completo y solo nos quedamos con esa partecita, ¿no? E incluso eso puede dar equivocaciones. Entonces, siempre ver el documento completo. Y ahí también es recomendable no incluir obras que estén escritas en idiomas poco frecuentes. En caso de que el investigador esté obligado a usarlos, pues, y sobre todo que no es latino, o sea, no es uno de los idiomas romances tal vez, se recomienda traducir el título español o al inglés. Ahora, en cuanto a esto, hay dos cosas. Uno, por la parte de referencias, nosotros sabemos que hay trabajos de investigación en todos los idiomas, ¿no? Pero el más usado en general es el inglés. Y ahora, como ya se ha vuelto bastante internacional esto, incluso, por ejemplo, en una revista alemana, el abstract es en inglés, ¿no? Como al menos para decirte que hay un pedazo de traducción. Pero lo ideal es que cuando nosotros estemos forzados a realizar nuestras referencias de idiomas poco frecuentes, lo ideal es traducirlo más que todo, más que el español, sería ideal el inglés. Y esto sí lo vamos a encontrar al inglés. Eso sería bastante importante, intentar esto. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando ustedes, por ejemplo, lleguen al momento de su tesis, lleguen al momento de su tesis o lleguen a hacer una sustentación de un trabajo de investigación, ya ha pasado que muchos jurados les han preguntado acerca del trabajo original. Por ejemplo, si yo cito un idioma, si cito una referencia que está en chino o que está en alemán, los jurados, cuando ustedes usan una referencia bibliográfica, se supone que ustedes conocen esa referencia, saben qué dice ese trabajo de investigación, porque han usado su información. Entonces, les pueden preguntar, a ver, joven, usted ha usado una referencia alemana, ¿sabe alemán en primer lugar? Primero te van a decir sí o no, ¿no? Y si te dices no, pues te van a preguntar, y entonces, ¿cómo has referenciado un trabajo en alemán? Si no sabes alemán, ¿cómo lo has leído? No, que le puse el traductor, pero recuerden que los traductores no son 100% fidedignos. A veces cambian muchas palabras, muchos términos, son diferentes en los diferentes idiomas. Del español al inglés nomás se van a dar cuenta que hay un montón de diferencia. A veces el inglés lo traduce literal y viceversa, y pues no se entiende lo mismo, tienes que sacarlo un poco de contexto. Imagínense, eso es en español e inglés nomás, imagínense pues con un idioma chino, mandarín o alemán, ¿entienden? Entonces, tal vez ustedes en algún momento quieran presentar un trabajo, sea su tesis o algo, tengan cuidado con ese aspecto, porque les van a preguntar. Muchos jueces tienden a hacer eso, porque incluso referencian en sus propias diapositivas, ¿no? De sustentación eso. Y si tú lo referencias es porque lo has leído, eso es importante recordar. ¿Ya? Entonces, sobre todo el español e inglés. Pero, por ejemplo, a veces pasa que estamos obligados a citarlos. En el caso de, por ejemplo, de todas las investigaciones de COVID, si ustedes van a PubMed y ven lo último, bueno, sobre todo cuando era el inicio de la pandemia, ustedes querían buscar información de COVID y el trabajo original era en chino, porque el COVID fue allá. Entonces, los primeros trabajos eran así. Ya en unos días los sacaban una versión inicial en inglés, pero demora un poco más, ¿no? Pero la información a mano estaba en chino al inicio. Entonces ahí sí era un poco más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien quería hacer un trabajo de investigación de lo último acerca de eso, pues sí, hubiera estado un poco obligado a ver trabajos en chino. Y ahí sí, como sea, al menos se puede sustentar, ¿no? Que es algo nuevo, que no existe, o sea, que recién está surgiendo, y pues obviamente los trabajos van a ser lo de los mismos chinos. Entonces, allí se puede sustentar por qué se usó. Pero si es un tema muy, muy conocido y ustedes referencian
pues, a otros idiomas, habiendo un montón de información, porque el que más tiene información es en inglés, pues ya sería un poco jalado de los pelos, ¿no? Referenciar en otros idiomas, habiendo en inglés bastante información, incluso en español también. Entonces, ese balance tenemos que tener. De allí, se recomienda evitar la cita a revistas traducidas al español. Eso es importante. Ahorita hemos hablado acerca de la información. Ahora, en cuanto a las citas y aleancias, lo ideal es no usar traducciones. Es decir, intentar de poner la cita en la versión original. Por ejemplo, si el nombre de la revista o el nombre, o no encontramos, por así decirlo, el artículo en español, lo encontramos solo en inglés, lo ideal es que la cita también esté en inglés. O sea, los apellidos, nombres, todo igual, pero el nombre del artículo, el nombre de la revista en inglés, no hay problema, eso es lo ideal porque esa es la versión original. Y también que las versiones originales suelen ser más fáciles de localizar, además que esta medida concede un carácter más fidedigno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos referencias, muchas veces si los lectores quieren ahondar más en la información de una de nuestras bibliografías, por ejemplo, no es lo mismo decir ya, por ejemplo, breast cancer, que es imagínense que es el título original de la investigación que yo he visto, que es cáncer de mama, breast cancer. Entonces, si yo le pongo cáncer de mama por tal autor, tal vez ellos no lo van a encontrar porque no existe breast cancer de tal autor. No existe cáncer de mama de tal autor. El artículo se llama breast cancer. Entonces, en internet está el artículo en inglés. Si yo lo quiero buscar con su traducción, los lectores tal vez no lo puedan encontrar porque tal vez eso no tiene una versión en español. Y no es que Google tampoco sea automático y te traduzca eso. ¿Entienden? Entonces, cuando sea más fácil de localizar, es ideal que sea en su idioma original. La referencia, la información, intentar de que no sean idiomas raros, ¿no? Sobre todo puede ser en español o inglés, mucho mejor. Y también otra recomendación y un consejo importante antes de ya empezar con la teoría de las referencias, pues que las obras, los documentos, artículos, investigaciones que nosotros vayamos a citar deben intentar que ser lo más reciente posible, con información actual. Y también algunas revistas señalan que lo ideal siempre te dicen, incluso en la parte de pregrado en la universidad, es que no debe tener más de 5 años. Y sobre todo, si puede ser entre los últimos 2 años, mejor. Ahora, ¿hay excepciones? Claro que sí. Por ejemplo, hay actualizaciones, hay nuevas guías que pues salen cada 7 años. Entonces, si estamos en el 6º año, pues no vamos a encontrar una referencia más actual acerca de esa guía. Allí puede ser pasable, puede ser sustentable. Pero incluso también está el otro lado. Yo digo, no, yo he encontrado una referencia de hace dentro de los 5 años, pero si sabemos que es un tema que constantemente está en actualización, pues ya no debemos usarla. Por ejemplo, ahora igual con el coronavirus, ¿no? Tomando el ejemplo del coronavirus, cada rato van saliendo nuevos tratamientos, nuevos esquemas. El tratamiento de ahorita no es el tratamiento de hace unos meses. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo de investigación acerca de COVID, tengo que intentar que sea lo más actual posible en el momento de que yo voy a enviar recién a la revista. Porque no quiere decir que ustedes vayan a hacer 2 meses de investigación, imagínense, redactando su artículo y todo eso, y en 2 meses cambia el tratamiento. Pero como ustedes ya hicieron la introducción, todo el marco teórico y eso, ya no lo cambien. No. Al momento de que ustedes reenvíen la revista, la información debe estar lo más actualizada posible. Es decir, que si yo estoy hablando de un tratamiento en mi artículo y yo le envío, no sé, pasado mañana voy a enviarlo a la revista del manuscrito final y mañana sale un nuevo tratamiento, pues estoy en la obligación de actualizar mi artículo y ver ese nuevo tratamiento sí o sí. E incluso ha pasado también, y eso ha pasado también con compañeros cercanos, yo envío lo más actual y lo envío a la revista a que quieran publicarlo. Pero como el proceso de selección para que si te aceptan o no para publicar en una revista demora 4, 5, 6 meses hasta más, dependiendo de la revista, a veces cuando, por ejemplo, tu artículo lo revisan al 4.º mes, ellos te hacen tal vez ciertas correcciones y te dicen, bueno, tu artículo es muy bueno,
sí lo queremos publicar, pero tienes que actualizarlo, porque en estos 4 meses han habido nuevos avances, ¿no? Sobre todo si es coronavirus. Han habido nuevos avances, por favor, actualízalo con las últimas medidas, te lo devuelven, tú lo actualizas, lo mandas y sigue el proceso. Entonces, imagínense que eso pasa en 4 meses. Sobre todo eso les ha pasado a unos compañeros que han hecho una revisión bibliográfica acerca de prevención de COVID. Entonces, ellos lo envían y pasó su revisión como 1 mes y medio, 2 meses, y se los devolvieron para que lo actualicen y siga el proceso. Entonces, así yo haya usado referencias que tal vez de hace 5 meses, que están dentro de los 5 años, están dentro de los 2 últimos años, es un tema en constante actualización. Entonces tenemos que tomar la última actualización. Pero en cambio, si es un tema reconocido, general, que ya se sabe casi todo, pues obviamente puedo tomar ahí a referencias de hace 2 años, ¿no? Pero lo ideal es, si ustedes van a investigar de algo, tienen que ser expertos en el tema que están investigando. Es decir, si van a investigar, no sé, acerca de prevención de COVID, pues tienen que leerse todos los artículos habidos y por haber acerca de prevención. Tienen que ser capos en eso, sí o sí. ¿Entienden? Entonces, porque esa información tienen que ser ustedes los más actualizados en ese tema. Y tienen que saber todo lo que hay. Y si ya está por salir nueva información, pues tienen que esperar a que salga la nueva información. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a empezar con APA, ¿ya? En verdad, las normas APA, bueno, ustedes cuando vean los tipos de normas, hay un montón. Los más comunes para el área de ciencias médicas es Vancouver y el APA también. Si bien en la mayoría es Vancouver, se relaciona más con las ciencias médicas y las APAs con las ciencias sociales. Cuando ustedes tal vez hagan una maestría o no sé cómo se llame tal vez en Bolivia, maestría, doctorado, la parte de posgrado después de su carrera, más especializaciones, llegan trabajos de investigación justamente en marco a eso, pues lo más probable es que les tomen APA, porque no todos van a hacer una maestría o un doctorado, algo en medicina. Pueden, por ejemplo, hacer su doctorado de educación y en educación les van a pedir normas APA. Por ejemplo, si quieren ser docentes, ¿no? Si quieren ser docentes, hacen su maestría en docencia universitaria o educación, ahí van a usar normas APA. Entonces es importante también que los conozcan menos, ¿no? Pero al menos hasta donde yo sé, en pregrado siempre se usa Vancouver. Entonces, las normas APA surgieron en el año 29, ya tienen bastante tiempo. Y empezó cuando un grupo pues, de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios, por eso les digo que es más para las ciencias sociales, que era el inicio, por así, de la Asociación Americana de Psicológica, dijeron, bueno, antes cuando se hacían trabajos de investigación, ellos buscaban de otras investigaciones, pero incluso había problemas de que algunos no los referenciaban, por decir, porque no existían bien lo de las referencias, o querían ver de dónde lo sacaban, y ahí obviamente no habían links, no había nada, sino que decían pues de tal libro, en la página tal, como podía, ¿no? No había una norma estandarizada. Entonces ellos se dedicaron a justo esos temas, se unieron, se juntaron a empezar a hablar y crearon estos estándares o reglas que ayudan a tener una estructura ya definida para que todos los investigadores que usen esta norma pues hablen el mismo idioma. Es decir, en un APA o en un Vancouver empiezan con los autores. Tú ya sabes que si encuentras una referencia en APA o Vancouver, lo primero que vas a ver son los autores. Entonces ya todos eso conocemos a nivel internacional porque es una estructura. Entonces, para estandarizar y generalizar a todos, para uniformizarlo sobre todo, se hacen estas normas, ¿no? Para que tú, yo, en diferentes países y diferentes idiomas, usando la misma norma, podamos entender que nos referimos a la misma estructura, así sea en otro idioma. Por ejemplo, me voy a poner una referencia en alemán, pero así esté en APA o Vancouver, o así esté en chino, que no se entienda nada, sé que los primeros son los autores. Entonces, eso es algo internacional. Igual que las matemáticas, los números son internacionales. Entonces, esto nos va a ayudar a codificar varios componentes de la escritura científica, sobre todo con el fin de facilitar la comprensión de lectura, ¿no? Ahora, algo importante, más que decirles, pues, no, los artículos se referencian así, el libro se referencia así, la página se referencia así, porque hay un montón de ejemplos, cada uno tiene 30 y tantos, 40 y tantos ejemplos de cómo citar diferentes cosas. Hay para citar
revistas, libros, CDs, disquetes, discos. Hay para citar un mundo de cosas. Lo ideal es que ustedes van a ir necesitando ese tipo de citas, pues, pero lo va a hacer más que todo el gestor automático. Lo ideal es, vamos a aprender un poco de teoría, porque hay una parte que sí se va a encargar el autor, o sea, ustedes. Ahora, cuando tengamos, sobre todo en inglés, vamos a tener que en las normas APA vamos a ver una adaptación al español. Y también es válido para Vancouver, dependiendo de lo que se puede usar. Por ejemplo, en inglés no dicen and o no te ponen el y, el conector, sino te ponen este signo. Entonces, cuando tú ves este signo, no es que vas a, cuando tú quieras hacerlo tu trabajo en español, no le vas a dejar ese signo, porque ese signo es usado en inglés. Lo vas a cambiar por un i. I. Muy bien. De ahí otra adaptación es igual, cuando tenemos dos autores, nos ponen i, ¿no? Entonces nosotros vamos a cambiar por i, porque es en español. De ahí et al, punto, nosotros a veces lo dejamos igual y lo ponemos en cursivas, y algunos también suelen tildar, que esto quiere decir que hay más autores, ¿no? Que no estamos mencionando todos los autores. Es y el resto. Y ahora, por ejemplo, en fechas también, que es importante, hay referencias que utilizan ese tipo de fechas. 15 de mayo ellos ponen pues el primero del mes y luego el número. Nosotros lo pasamos a español 15 de mayo. Es importante la estructura. Y también ellos ponen second edition, ¿no? Que es la segunda edición. Y nosotros usamos pues esos tipos de superíndices, ¿no? Entonces ya tenemos una traducción de estas cosas básicas que se usan en inglés y que comúnmente lo vamos a ver. Y que no debemos mantener, sino debemos pasar al español, sobre todo que nosotros que hablamos español. Las normas APA originalmente, como les dije, están relacionadas y sobre todo en el idioma inglés. Y su aplicación también requiere traducciones y adaptaciones, ¿no? Con el fin de que las normas no se conviertan en un obstáculo para la claridad. Ya les dije que tienen que ser internacionales. También el uso de mayúsculas y minúsculas deben adaptarse a la norma del español. E incluso también de otros idiomas. Por ejemplo, en alemán, a los sustantivos se les pone siempre en mayúsculas la inicial. O sea, cualquier cosa. Yo digo casa, por ejemplo, le Freund, imagínense. O el ein Freund, que es un amigo. Entonces, esa palabra vamos a encontrarla en mayúscula. Entonces, cuando nosotros queremos decir el amigo, pues no vamos a ponerlo el amigo con mayúscula, porque en alemán sí es así, no, sino que las mayúsculas también tienen que ser adaptadas a nuestro idioma. Y así un montón de idiomas más. Muy bien, en cuanto a la citación, esto que quiero que sí tomen bastante atención, hay dos aspectos que vamos a tener en cuenta. Si se cita textualmente o se parafrasea. Y aquí vamos a ver lo que yo les decía un poquito antes. La cita directa y la cita indirecta. La cita directa es, vamos a extraer un pedazo de algo que alguien ha dicho, pero lo vamos a extraer copia y pega. Copia y pega. Entonces, lo vamos a extraer copia y pega y vamos a obviamente a referenciar. Vamos a referenciarlo. Entonces, como es copia y pega, vamos a dejar palabra por palabra textualmente como se ha dicho. En cambio, la cita indirecta, nosotros vamos a parafrasear. Es decir, que por ejemplo, si yo dije mi trabajo de investigación, ¿no? Se concluye que los niños son más, no, tal vez tienen mayor esperanza de vida que las niñas. Ya, si yo lo cito textualmente, voy a decir, ¿no? Magallanes concluyó que los niños tienen mayor esperanza de vida que las niñas. Eso es, o lo cito, ¿no? Magallanes nos dice, se concluye que los niños, eso es textualmente, mismas palabras, misma idea, exactito como lo encontraron. Pero ahora, en parafraseo, por ejemplo, si yo quiero, ¿por qué existe el parafraseo? Porque también va a disminuir lo que es el Turnitin. No sé si ustedes exactamente usan el Turnitin, pero el Turnitin es una nueva herramienta que ha surgido en los últimos años y que ya se usa prácticamente para todo, en el cual nos va a indicar el porcentaje de copia, plagio o de información que estamos usando de otros autores. Entonces, en el Turnitin, pues cuando nosotros citamos textualmente, obviamente lo va a leer como que lo estamos copiando, porque estamos usando ideas. En cambio, con el parafraseo,
nosotros vamos a decir la misma idea, pero con otras palabras, y ya no me lo va a leer como plagio. Por eso es que también se parafrasea. Entonces, si yo digo, los niños tienen mayor esperanza de vida que las niñas, ahora voy a decir, Magallanes, en su trabajo de investigación, concluyó que las niñas tienen menor esperanza de vida que los niños. Estoy diciendo lo mismo, solo que diferente. Y obviamente ya no es exactamente lo que dije yo. Ahorita no hay problema porque es algo muy objetivo. Es decir, te puedes dar cuenta rápidamente que es lo mismo. Pero ahora algunos autores hacen análisis de cierto, por ejemplo, yo escribo un párrafo en mi investigación y quien me va a citar hace un análisis o intenta resumir ese párrafo que yo he hecho. Entonces, como ya depende del autor que me va a referenciar, no sé si ese autor me entendió exactamente o tal vez le aumentó un poquito más, le quitó un poquito o se alejó un poquito de lo que yo quería decir. Eso también es otro error. Por eso ustedes también tienen que aprender a analizar bien las investigaciones que ustedes hagan, ¿no? Pero ahí ya está parafraseando, o sea, ya no es mi misma idea. Entonces, estas dos citas tienen que estar bien metidas en su cabeza. Lo ideal es que haya más estas, las indirectas, porque les va a ayudar a reducir su porcentaje de copia, de plagio. Entonces, las citas directas, pues, se utilizan más que todo cuando son frases célebres, etc. Por ejemplo, si yo digo, alguien dijo no, ser o no ser, ahí el dilema, pues tengo que decirlo exactamente, pues no, eso no voy a parafrasear. O si es una teoría, por ejemplo, una teoría, agarro de Albert Einstein o de otros, no sé, de cualquier biólogo, pues digamos, la cita principal, su frase de él, no la voy a cambiar o la voy a intentar de explicar o algo, ¿no? Lo ideal sería ponerlo. Entonces, en esos casos sí, citas directas. Para todo el resto, lo ideal, citas indirectas. De allí también, ¿cuál es el foco que se le dará a esta, no? Sobre el autor, cita narrativa o sobre la idea misma. ¿Qué quiero resaltar? ¿Quiero resaltar que el autor dijo eso o quiero resaltar la idea? Entonces acá vamos a tener las citas narrativas y las parentéticas. Y esto va a ser redactado de forma diferente. De ahí lo vamos a ver, no se preocupen si no lo tienen ahorita. Y también, pues, este tipo de citaciones pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes. También lo ideal, esto es lo más importante, que se reconoce las contribuciones de otras investigaciones y permite argumentar y una contraargumentación. Es decir, que, por ejemplo, yo argumento de alguien e incluso alguien puede argumentar diferente de esa persona. Y de ahí también vamos a ver las cartas al editor, ¿no? Que tal vez yo entendí mal en una fuente que yo revisé y en una carta del editor me pueden intentar de corregir, ¿no? No es lo que tú dices, sino lo has entendido mal y es así. También existe. Seguimos. Ya. Ahora vamos a tener las citas directas. En las citas directas, ¿qué les dije? Que era un uso literal de las palabras, ¿no? Entonces, hay dos formas, que tenga menos hasta 40 palabras, que es lo ideal. Lo ideal es que no citen citas directas, por así decirlo, de más de 40 palabras. Y también hay otras que ya son muy grandes y pues van a tener que citar en 40. Por ejemplo, cuando acá se refiere a leyes, ¿no? Una ley, jurídicamente está en las altas tierras, una ley o una explicación, algo que no puedan resumir, pues sí va a tener más de 40 palabras y no podemos hacer nada. Ahora, la parentética y la narrativa ya les dije en qué se quieren basar, ¿no? Acá estamos. Parentética se centra en la idea y la narrativa se centra en el autor. Entonces, la parentética normalmente se va a redactar así. Primero se pone toda la idea. Obviamente la parte literal, la que nosotros vemos, la cita directa, siempre, eso sí, siempre la cita directa se pone entre comillas, porque entre comillas significa que esto lo dijo alguien, no nosotros. No es una explicación de nosotros, sino que esto es una frase o unas oraciones de alguien. Y ahora, cuando es parentética, se resalta la idea, ¿no? Pongo la idea y el último indico, esto lo dijo Sabater en 2005, ¿no? Y en la narrativa se resalta el autor. Para Sabater, como para muchos, la ira de para que del grado depende que se manifieste. Y de ahí cito, ahora sí, lo que él dijo, ¿no? Lo que Sabater dijo. Y obviamente también también con las comillas. Y el último, como ya puse
el apellido, recuerden que ese apellido, coma, el año y la página, ahí me centro en la idea, cuando me centro en el autor, como el autor ya lo estoy mencionando, queda el resto, el año y la página. Y eso vamos a ver que también se puede hacer en Mendeley, que vamos a ver justamente el gestor, ¿no? Entonces, pero quiero que esto lo vean ustedes y lo interioricen ustedes, porque este cambio ya no lo va a hacer una máquina, no lo va a hacer un programa, no, lo van a hacer, lo van a citar ustedes. La forma en cómo citen es responsabilidad del autor. No hay nadie que te cite así. Entonces, ya saben, las citas directas en comillas, y si me quiero centrar más en la idea, pues la pongo la idea y al final indico, ¿no? De dónde lo saqué o para tal autor. Por ejemplo, sobre todo esto es importante cuando quiero resaltar un autor, ¿no? Un autor importante. Por ejemplo, para Einstein, tal, 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 tal. No voy a poner una idea y al final voy a poner, eso lo dijo Einstein, tal, no. No, para Einstein, cuando quiero resaltar un autor o cuando ese trabajo es importante para nuestra investigación. También esto se usa en antecedentes. En los antecedentes se suele redactar así, de forma narrativa, ¿no? Contando de que para tal autor, pues él dijo esto. ¿Ya? Y se queda el resto, lo que ya usamos, lo que no hemos usado, ¿no? Y usamos el autor, queda el año y la página. Y ahora, en más de 40, acá vemos que está redactado en un solo párrafo. Cuando el número de palabras es mayor a 40, ya se hace un párrafo nuevo y según APA nos dice que tenemos que ponerlo con sangría. Todo ese párrafo que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, acá, igualito, en parentética vamos a tener la idea y al final la cita. Y en la narrativa, pues vamos a decir que para Tobar, y al final vamos a poner el año y la página. Ahora, como es más de 40, va a ser un nuevo párrafo lo que yo voy a mencionar, todo lo que se ha dicho, y va a ser con sangría. O sea, esto nos quiere decir, quien lee esto, como esto es una norma internacional, quien lee esto sabe que este párrafo es algo literario de otro lado, o sea, algo literal del otro lado. Estas mismas palabras, ¿no? Todo este párrafo va a estar así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí pues vemos que ya no están usando comillas, ¿no? Porque ya se sobreentiende con la sangría y con otro párrafo, que esto es dicho por otro, ¿no? En el acá sí comillas, porque todo está en el mismo párrafo y se puede confundir cuál es tu idea. Por ejemplo, esta es tu idea, esto es una redacción tuya, y acá ya viene la frase sí o sí dicha exactamente, ¿no? Exacta como lo hemos encontrado. En cambio acá ya sabemos con esto que esto no es idea tuya, no es redacción tuya, sino es algo tomado. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí las citas directas. Ahora, en cuanto a las citas indirectas, es parafraseo. Y igual vamos a tener, es decir, que si te digo que es una cita indirecta, esto es parafraseado de alguien. Por ejemplo, y bueno, la diferencia va a ser entre parentética y narrativa. Finalmente, cuando dices la idea, ¿no? La ruralidad se refiere al desarrollo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final pones la referencia, la cita. Entonces es una cita. Y en la narrativa, pues para tal autor, igual que el otro, ya, pero cuando hablamos de citas indirectas, ya vamos a ver una diferencia, ¿no? Acá se ponía el autor y al final el año y la página. En cambio, cuando hablamos de citas indirectas, se suele poner solo el autor y el año. Ya, y si es parentética, se pone el final, y si es la narrativa, se pone el apellido. Obviamente, si es solo uno, solo se pone Irving. Si son más, se pone et al, ya les dije con coma o sin coma, y entre paréntesis el año, o sea, el dato que falta. Y la cita va a estar aquí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ya del gestor, vamos a darnos cuenta que la cita se va a encontrar en el año 2011, y este ya va a ser algo escrito. Entonces, y vemos que acá es un parafraseo, ¿no? Entonces, también importante ver esta variación en cuanto a las citas directas e indirectas. Y siempre recordar, ¿no? ¿Para qué queremos resaltar? ¿La idea en sí o también queremos resaltar al autor? Ahora, también, bueno, esto es un poco menos común, en verdad, pero también están dentro de las normativas, que son las comunicaciones personales. A veces nosotros queremos referenciar un discurso en vivo, un mensaje de texto. Por ejemplo, si se quiere dar un discurso acerca del COVID y quiero referenciar algo que dijo Vizcarra, pues es un discurso en vivo, ¿no? No hay, Vizcarra tal vez no ha escrito lo que le ha dicho. Entonces, aquí hay ciertos excepciones en las que se usa esto, pero comúnmente en el ámbito de medicina no se usa esto.
Esto lo puede ser para ciencias sociales, por ejemplo, si quieren ver la psicología de la cuarentena, etcétera, ahí pueden, pues, ¿no?, referenciar al discurso del presidente Vizcarra, que es nuestro presidente en Perú. Disculpen que dé el ejemplo, que es nuestro presidente, ¿no? Que sale, creo que todos los días a dar discursos acerca del COVID, las nuevas medidas y todo. Entonces, si por ejemplo, si es un trabajo social, tipo trabajo sociológico, acerca de, como les decía, ¿no?, el pensamiento durante cuarentena, aspectos sociales, psicológicos en cuarentena, pues allí sí tal vez use discursos de personas en marco a esta pandemia. Pero si no, no. O sea, no es necesario. Como nuestras ciencias, pues medicinas son un poco más exactas, utilizamos el método científico y todo eso. Recuerden que no siempre se utiliza el método científico en otros tipos de ciencias, como las sociales. Pues nosotros ya nos vamos a cosas más objetivas, ¿no? No he visto, en verdad, no he visto, creo que ningún trabajo de investigación serio que use discursos, mensajes de texto, memorandos. Conferencias académicas podría ser, entrevistas personales tampoco, ¿no? Además nos basamos en otro tipo de referencias, ¿no? En artículos más que todo. Pero también existen las comunicaciones personales y tienen su forma de citarse. No se le pone que es comunicación personal y esto ya no va en referencias, o sea, ya no va al final del trabajo, ¿no? Simplemente se indica acá que fue una comunicación personal. Igual también, parentética y narrativa, si se quiere centrar en idea o se quiere centrar en el autor. Y ahora vamos a hablar acerca de la referenciación. Lo que antes yo les he hablado es de citas. Citas, es decir, en el mismo párrafo de tu investigación indicas cierto de que es el autor y el año, ¿no? Generalmente. Y ahora en referencias ya vamos a ver qué es la parte final. Comúnmente se pone antes de anexos, si es que tu trabajo tiene anexos, ¿no? Referencias bibliográficas, y ahí vas a encontrar uno y tal cita, dos, tal cita. Esas ya son, no, dos, y esas son las referencias, diré. Lo inicial que va en sus propios párrafos se llaman citas. Esto es referencia. Ahora, como les decía, es la lista de referencias al final del documento y ayuda a identificar y consultar el trabajo citado, ¿no? Sobre todo vamos a usar acá los numeritos, ¿no? Ustedes saben que hay numeritos según el orden de aparición, comúnmente tengan cuidado porque hay otras normas especiales en las cuales se les pone por orden alfabético, es decir, si el autor o el artículo empieza con la A, con la B, con la C, se pone en ese orden, por más que hayan aparecido en cosas diferentes. Ahora, cuando tengamos esto, siempre en APA sobre todo se resaltan 4 elementos básicos, que es quién, cuándo, qué y dónde. ¿Ya? Esas preguntas siempre responden. ¿Quién, cuándo, qué y dónde? Entonces, en el quién vamos a ver que vamos a tratar acerca de la información del autor, que es el responsable del trabajo. El cuándo es la fecha de publicación, eso es importante, ya dijimos por la cuestión de actualizaciones, de nueva información. El qué, exactamente, qué es el trabajo de investigación, cómo se llama, el nombre del material y dónde es donde los vamos a encontrar, en qué revista, en qué link, con qué doy o ciertos modos de poder encontrarlo, ¿no? Entonces, estos son los 4 aspectos básicos de una referencia bibliográfica. Ahora, en publicaciones periódicas, es decir, en revistas, en lugares donde cada rato se publica, pues vamos a tener esto, ¿no? Lo mismo, qué, quién, qué y dónde. No, quién, cuándo, qué y dónde, ¿no? Entonces vamos a ver los autores, que no lo podemos presentar, lo podemos ver de diferentes formas. A veces vamos a encontrar que son los autores, a veces también vamos a encontrar que lo ha hecho una asociación o un grupo, también cuenta como autor. De ahí en fecha, pues tiene esas 3 variaciones, el título mismo, y en la fuente, pues vamos a encontrar que lo podemos poner según la revista, pero también vamos a encontrar que en los últimos años ha salido bastante esto del DOI o del link. No, el link es porque ya todos usamos internet, y el DOI es como un código que tiene el artículo. Entonces también esto nos va a ayudar a saber dónde está el artículo para poder ubicarlo. Entonces es importante cómo podemos encontrar esta información en el internet, ¿no? Ahora, por ejemplo, un artículo, estos ya son ejemplos ya específicos, hay muchos más, les voy a redactar los principales nada más. Un artículo con DOI URL se va a poner al final, ¿no? Prácticamente va a ser toda una cita normal como un artículo, siendo que, por ejemplo, el LK ya no va a estar el título,
acá es aplicaciones biomédicas en biomateriales poliméricos, y ya me está diciendo, pues no, acá está la revista, las páginas, pero adicionalmente tiene un DOI, ¿no? El DOI, como les dije, es un código que nos va a decir que para poder encontrar más rápido esa publicación, ese artículo. Y también algo importante, bueno, eso puede ser en el DOI o en el link, ¿no? Un URL. Pero ahora, siempre, bueno, también vamos a encontrar artículos que tengan más de 20 autores, y ya no es tan común, pero sí todavía hay. Entonces, ustedes acá van a usar pues lo que es et al, ¿no? Cuando lo quieran citar. En sus propios párrafos van a usar et al. E incluso acá también a veces se suelen, depende de si son APA o Vancouver. En Vancouver, por ejemplo, pueden citar 7 y de ahí ya sí o sí tienen que poner et al. En cambio, APA te deja citar, no te deja referenciar a más, pero dice la referencia permite 20 autores. Si son 21 o más, pues vas a tener que omitir al medio hasta el penúltimo. Es decir, para que coincida en 20. ¿Ya? Entonces, sí o sí tiene que ser máximo 20. Y casos en que la revista de referencia está alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni el URL. Pasa que una misma revista o esto lo vas a encontrar en diferentes sitios. A veces ya no se usa, ¿no? Porque mandarlo, por ejemplo, tener un DOI específico o una URL, sobre todo en las URLs específicas, me van a tal vez ubicar el trabajo de investigación en una revista, pero también está en otra o en otra base de datos. Entonces, allí mejor dicen que no se incluya. Y también pasa que vamos a encontrar autorías grupales o también individual combinada, es decir, personas con agrupaciones o de frente a agrupaciones. Entonces, cuando hay combinación de autores individuales y grupales, pues vamos a ver que los grupales deben introducirse con los miembros de. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Castrillón, Riascos, y también hay miembros del Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Entonces se redacta así en APA, ¿ya? Entonces eso es importante. Y también vamos a encontrar, bueno, cuando ya no hay combinación, se pone de frente Departamento Nacional de Planeación. Entonces eso es importante. Y ahí también vamos a encontrar referencias en libros y obras de referencia, ¿no? Entonces los autores muchas veces van a ser personas, también van a ser grupos, pueden ser editores, también hay trabajos de editores y lo podemos encontrar así, ¿no? Pero siempre nos van a señalar, ¿no? Tal persona, pero es editor o es un editor. Entonces también vamos a fecha, títulos, lo podemos encontrar de diferentes formas, y también pues en la fuente, la misma editorial, o también con DOI y con los URLs. Y bueno, acá también tenemos más formas de referenciar los libros, audiolibros, diccionarios, entradas de fuentes de referencia también. Y incluso APA te menciona cómo referenciar a Wikipedia. Muy bien. Entonces, si bien Wikipedia, bueno, en verdad no les recomiendo referenciar a Wikipedia, pero sí hay una forma. Es decir, que hay a veces tanta información en Wikipedia que quiere ser usada y han sacado su propia forma de referencia a Wikipedia. Pero nosotros, al menos como comunidad científica bastante seria, creo que nadie referencia a Wikipedia. Pero Wikipedia tiene sus pros y contras. Wikipedia lo bueno es que tiene varios autores y ustedes se van a dar cuenta que no todo es falso. Es decir, que la mayoría de investigación que está en Wikipedia, la información es verdadera e incluso te la citan y con buenos autores. Pero ¿qué pasa? Que en Wikipedia prácticamente cualquiera puede editar. O sea, hay bastante libertad de edición. Es decir, yo puedo ir a una entrada y poner otras cosas, ¿no? Tal vez por molestar o por sabotear algo, pero sí puedo modificarlo. Entonces, por ese peligro de modificación es que a veces no se toma tan en serio esta fuente. Y eso ha sido en cuanto a APA. Ahora vamos a Vancouver. Vancouver también es un conjunto de reglas, también lo que busca, igual que APA, es un criterio de uniformidad, ¿no? Cuando se realizan las citas. Y esto, sobre todo, para conseguir cierta analogía en las revistas biomédicas. Ahora sí, como les decía, Vancouver es más del aspecto biomédico, las ciencias ya no sociales, sino las ciencias médicas. Y sobre todo, responde también a criterios comunes de investigadores. Vancouver tiene tal vez menos diversidad que APA. ¿Por qué? Porque ya sabe cuáles son las tendencias de la comunidad científica médica.
o los similares. Por ejemplo, ya no te va a salir pues para referenciar Wikipedia, ¿no? Porque saben que no usa. Entonces, eso también varía según la realidad, ¿no? Esas normas, por eso es que varían, si no solo usaríamos un tipo de normas específico. De allí, esto tiene menos años, recuerden que el otro era 29, el de acá es 78. Y el nombre real de este tipo de normas era, bueno, Uniform Requirements, en general traducido como requisitos de uniformidad para manuscritos presentados en revistas biomédicas. O sea, ya desde el nombre te dicen que es para el área biomédica. Pero se conocen como Vancouver porque en general fue el resultado de un consenso celebrado en Vancouver, en Canadá. Así que se les llama nombres de Vancouver, normas de Vancouver. Entonces vamos a ver, acá hay ejemplos de citas también directas e indirectas, ¿no? Eso es importante. Así como hay en APA, también hay aquí. Y es casi igual. En Vancouver, cuando nosotros tenemos estos numeritos que van a ver, Vancouver varía un poco más. Pueden ser, te dicen que puede ser superíndice, es decir, solo el numerito arribita, o puede ser o sea, en la misma altura, pero entre comillas, no, entre paréntesis o entre corchetes. Y también puede ser entre corchetes y superíndice, o lo ves. Entonces, te da esa libertad. Pero eso también va a depender de la revista. Ya, eso si bien es la norma de Vancouver en general, te da como 4 opciones diferentes. Pero quien va a decidir cuál usas es la revista a la que tú quieres mandar tu trabajo a intentar de publicar. Entonces, si la revista te dice, sabes que en nuestra revista usamos corchetes y en superíndice, pues tu trabajo, tu manuscrito inicial, lo tienes que enviar. Es por eso que cuando ustedes quieran presentar su trabajo de investigación a una revista, tienen que leer todas las especificaciones de la revista, cómo quiere que envíen ustedes su manuscrito. Por ejemplo, si te dice la revista, no, nosotros ponemos en negrito todas las referencias, las ponemos en corchete y superíndice, todas tus referencias tienes que hacerlo así. No, nosotros los ponemos en paréntesis así normal, todas tus referencias las tienes que pasar así. Y sí se puede. Obviamente que el gestor te manda una de por sí, pero se puede cambiar. Y lo bueno de Mendeley es que se puede cambiar. ¿Ya? Entonces, pero generalmente se usan los paréntesis. Así, eso es lo más común. Y por eso es que también nos dan ejemplos con eso. Y ahora en las citas directas ya les dije que se usa exactamente la información como la hemos encontrado y con comillas y al final se pone la cita, ¿no? Aquí se suele poner, esta es una buena diferencia de APA. En APA, recuerden que ustedes ponían el autor, ponían el año y ponían la página, incluso dependiendo de qué tipo era, ¿no? Entonces, en cambio acá simplemente ponemos el número y este me va a llevar a las referencias, ¿no? El número 1 en las referencias es quien dijo esto. Y ahora en las Vancouver indirecta, allí sí vamos a usar también el número, pero ya vamos a mencionar el autor. Entonces, cuando yo quiero ver la idea, resaltar la idea, simplemente le pongo el 1 y cuando quiero hacer la forma indirecta, pues pongo el autor porque, ¿verdad? Quiero resaltar el autor y también el 1. Y esta es la parte de referencia. Esto nos va a indicar la referencia en la que está, ¿no? E incluso también, si por ejemplo acá dice et al, ¿no? O sea, es decir, hay más autores. Porque acá no puedo poner, así sean 3, no puedo decir Casanueva, Villaverde y Villarán, indican el pronóstico, no, solo pongo 1, et al, y otros. Pero si obviamente si solo es 1, solo pongo Casanueva y la cita, nada más. Entonces acá la cita consiste sobre todo en el número, acá número y acá autor que quiero resaltar y número. Entonces ya no es como el APA que le pongo un montón. Entonces no confundir también eso, ¿ya? Y de allí, bueno, esos son los principales. La diferencia de Vancouver es que Vancouver, cuando saca sus reportes de algunas autorizaciones o cómo referenciar, ellos más que todo te dan ejemplos. Entonces, te dan ejemplos prácticos de cómo vas a referenciar, como que para que veas que primero va el autor, etc. Pero siempre salen también la explicación, ¿no? Para libros, para artículos. Esto sobre todo es para recursos en Internet. Casi todos nuestros trabajos van a ser de recursos en Internet. También hay otros libros, que son libros que no van a tener la parte de la URL y eso, obviamente, pero sobre todo les he querido poner cómo se referencia a recursos en Internet, ¿no? Libros, autores, título, se le indica que es de Internet. Y también algo importante, como es de Internet y el Internet es muy cambiante, en Internet, cuando somos en Vancouver, sí o sí se pone cuándo ha sido revisado y consultado. ¿Por qué? Porque yo acá estoy lavándome las manos diciendo, bueno, yo lo vi tal fecha,
y tal, fue citado de tal eso en tal lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un link y un link es algo dependiente. Es decir, que si acá, por ejemplo, la RAD de Washington actualiza o mueve algo o cambia algo en este artículo que yo he leído, porque lo pueden hacer, pues yo voy a decir, disculpen, pero ya tal vez lo han cambiado, lo han actualizado, han cambiado algo, pero yo lo revisé tal fecha y lo consulté tal fecha. Entonces, ya sé a qué información me refiero, ¿no? No me refiero a la que está ahorita. Por ejemplo, pasa 3 años y alguien quiere entrar a este link de mi trabajo de investigación de hace 3 años y tal vez este link o ya no existe, también puede pasar, o ya no existe, por eso esto es algo adicional. También se pone el título y todo eso, como si fuera normal, pero tal vez el link ya no existe, la RAD de Washington ya no existe, o tal vez ha actualizado algo que no es similar a lo que yo había citado aquí. Entonces, acá voy a leer, no, él lo revisó hace 3 años, tal vez ha cambiado en 3 años, ¿no? Entonces, ese es un plus. ¿Cómo se llama? Que está disponible ¿no? En tal. Pero eso es algo adicional, por ser Internet. Es simplemente para facilitar encontrar la referencia. De ahí también igual en artículos de revista, también se pone consultado el tal porque las revistas pueden cambiar. También disponible en tal link y también los sitios web, ¿no? Consultado tal, siempre se pone así importante y disponible en tal sitio. Y también alguna parte del sitio web. Igual, todos tienen casi la misma estructura. Va cambiando un poco si se pone el título, el nombre de revista, el año, etcétera. ¿Ya? Pero sobre todo eso es importante, ¿no? Poner cuándo se ha ido revisado, citado y también dónde está disponible. Ya, entonces ya hemos acabado con esta parte inicial. Entonces vamos a hablar acerca de Mendeley. A ver, primero, Mendeley es un gestor de referencias automático, es decir, que les va a automatizar esto de hacer las referencias en sus trabajos de investigación. Y, a ver, esta es la página oficial, ¿sí? Y de ahí vamos a poner acá en Download o bajan un poquito de aquí, le bajan nada más y van a encontrar acá descargar, lo descargan según también la computadora que tengan. Acá está sobre todo el por Windows, también hay en Mac, si es que algunos tienen Mac o Linux. Y pues ya lo descargan, next, lo que se le pone, ¿no? Así, acepto, siguiente, instalar, ya. Y aquí pues, si alguien todavía no ha creado su cuenta, pues créeselo ya. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos estos gestores de referencia, nos van a ayudar a automatizar el proceso. Es decir, van a ayudarnos a captar los datos que vamos a necesitar para la referencia y los van a poner automático. Entonces, tanto Zotero como Mendeley van a usar dos sitios, dos cosas diferentes, ¿no? Uno, que va a haber uno que nos va a ayudar a sacar PDFs o artículos del mismo Internet y otro que va a trabajar, tiene un plugin o una herramienta accesoria en Word, porque nosotros normalmente redactamos nuestros trabajos en Word. Entonces, con ambos va a funcionar. Entonces, aquí tiene que crearse su cuenta. Yo también me creé la mía, que está, como no, cuando ya tienes una cuenta, pues simplemente lo pones y pones entrar, ¿no? Si no, le pones registrar. Lo bueno de Mendeley es que está junto con el Sevier, ¿no? El Sevier es una gran base de datos, etcétera, y pues le da un poco más de seriedad al gestor, ¿no? Zotero sí es independiente. Entonces, esto le da un poco más de peso al gestor, este gestor. Entonces, ponen su dirección, se crea una contraseña, luego te va a enviar un correo de verificación, vas a tu correo, lo vas a ver acá. Incluso el correo es mandado por el Sevier, más que todo. De ahí confirmas tu correo, te dicen que está confirmado. Ahora sí, en el mismo programa pones tus datos, de ahí te va a salir esta ventana que de frente te quiere presentar el plugin en Word, ¿no? Entonces, ese sí lo tienes que instalar, porque es el que nos va a permitir combinar nuestro artículo con las citas. Luego lo vas a instalar, te va a decir, ah, ya está instalado. Y pues de allí vas a regresar aquí porque vamos a descargar el plugin para, ahora es ¿cómo se llama? Para Chrome, ¿no? Sobre todo para Chrome. Chrome lo bueno es que te ayuda con ciertas extensiones que hacen, que te facilitan, ¿no? Entonces aquí vamos a descargar una extensión. De allí vamos a ver que va a aparecer aquí, ¿no? Entonces vamos a buscar acá el plugin. Más abajito, acá donde mismo hemos descargado al inicio, bajan un poco y van a ver acerca del Web Importer, ¿no? Que es una extensión justamente para importar artículos de sitios web.
Este Citation Plugin, ya también, este es el de Word que ya hemos descargado. Entonces, vamos a darle clic ahí y le vamos a poner Web Importer de Chrome. Entonces te va a abrir y Chrome te va a preguntar si lo quieres añadir o no, le van a poner añadir a Chrome. También si en un momento quieren cambiar a Zotero, pues deshabilitan este y ponen el de Zotero. De ahí te va a decir que quieres instalarlo, te ponen añadir extensión y acá lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros plugins, pero el de acá es el de Mendeley. Y ahora, cuando ustedes la primera vez que quieran, digamos, tomar un artículo, pues ahí les va a preguntar, ¿no? Si quieren, esto lo vamos a ver ahorita. Ahora sí les voy a ir a la parte porque ya en internet mismo. Entonces, ustedes, cuando, por ejemplo, acá tengo, como dije, cáncer de mama, pues vamos a intentar de ver cualquier artículo, esto es solo de ejemplo, sobre todo para que les pueda salir. Pues ustedes saben que acá lo he sacado de PubMed, he puesto breast cancer, así cualquiera, y he entrado a los dos primeros. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar cualquiera de estos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que, pues, en PubMed prácticamente la mayoría de trabajos de investigación, pues, no van a estar disponibles de forma gratuita, van a ser pagados. Entonces, todos conocen SciHub, sí, ¿no? Muy bien, SciHub, para irles hablando de SciHub, pues, está ahí entre que ético y no ético, siempre hay una discusión por eso, si es bueno, si es correcto no usarlo, pero si sea correcto o no, pues creo que todos lo usan y ha facilitado tener acceso a información gratuita, ¿no? En verdad, SciHub digamos, o sea, para decirlo en otros términos, para que entiendan cómo funciona, es como si 20 personas se hubieran comprado membresías en 20 revistas diferentes y pues tú entres como ellos y tengas acceso a esa revista o a ese artículo. Es como así cuando ustedes compran su suscripción a Netflix y si quieren le pueden pasar la contraseña y la cuenta a alguien más y esa persona entra a ver como si tuviera Netflix, es lo mismo, solo que a nivel masivo. Entonces, por eso dicen, ¿no? Al final, no es que te hackea la revista o algo, sino que dentro de los códigos de SciHub, o sea, sí compran accesos, o sea, pagan mensualmente la revista, pero obviamente no creo que paguen 100 o 1000 suscripciones, pagarán una y de ahí sacan para todos, algo así. Entonces, incluso eso se podría hacer a bajo nivel, ¿no? A un compañero que esté pagando en una revista, por ejemplo en EBSCO, que pague su suscripción a EBSCO y tú quieras un artículo de EBSCO, pues le dices, no, oye, descárgate o compra tal y me lo pasas, me lo compartes. Entonces, eso era la antigua, ¿no? Esto es a nivel masivo, totalmente internacional. Entonces, pues, en el SciHub puedes entrar el link. El link, lo ideal es que no entren ahí porque normalmente nosotros no estamos en el artículo original, sino estamos en una base de datos. Lo ideal es que entren el DOI o el PMID, si es que no encuentran el DOI. Aquí está, vamos a ver el de acá. Lo común es que esté resaltado ya así, o sea, que sea como un hipervínculo. El PMID también debería estar así. O sea, no es usual que esté así sin negrita. Ahora sí. ¿Ven? Bueno, entonces acá vamos a tener ya el acceso al general, ¿no? Este es un update. Clinical update. Es un texto en verdad muy corto. Ahora. Es un comentario de expertos también. Ese es un tipo de publicación. Cuando es alguien que en verdad es bastante profesional y pues su opinión se importa, pues puede comentar, ¿no? Creo que no, en cuanto a evidencias, está dentro de los últimos escalones, no es tan objetivo, pero a veces es importante. Sobre todo cuando, por ejemplo, hay casos raros, hay enfermedades raras que muy pocos médicos han visto, pues no se hacen muchos trabajos de investigación, entonces los mismos médicos que han tratado esas enfermedades raras pueden dar comentarios de expertos según lo que han visto, etcétera. Igual, si bien un reporte de casos raros, no es la fuente más confiable del mundo, pero como hay pocos casos, esos prácticamente son las únicas fuentes de que tienes información acerca de esas patologías extrañas. Entonces ahí ya se vuelven importantes, ¿no? Por eso es que todavía siguen en utilidad. Entonces acá ya vamos a ver, ahora sí, el Mendeley. Muy bien, vamos a abrirlo.
para darle una chequeada, si es que tal vez no lo conocen, pues se parece bastante al Zotero. En la parte izquierda van a ver así toda la red de carpetas. Pueden crear nuevas carpetas, que acá se le llama folders. Creo que todos lo van a descargar en inglés, si no me equivoco. Y también pueden agregar o eliminar folders, ¿no? Entonces vamos acá a agregar uno. Vamos a poner, no sé, ponencia. Vamos a poner ponencia. Entonces acá tenemos nuestro archivo, ¿no? Entonces hay tres formas de subir artículos. Uno es utilizando el plugin que hemos descargado acá, la extensión de Mendeley. Entonces, allá, y ahora sí vamos a la parte de las diapos que les estaba mostrando. La primera vez que ustedes quieran usar la extensión de acá, ok, acá ya sale normal, pero cuando quieran usar por primera vez, les va a pedir que Web Importer y les va a decir que tienen que dar su permiso para usar los datos de la extensión, tienen que iniciar sesión y ahí recién ya lo van a poder hacer. Entonces, cuando ustedes hagan clic en Mendeley, en la extensión, pues van a tener, les va a dar dos, ¿no? O lo descargan como PDF, en este caso no lo he encontrado como PDF, o sea, no lo lee así, y ahí PDF sí está, y acá los va a descargar como página web, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes le ponen página web, ya va a usar una referencia tipo Vancouver con ¿cómo se llama? Con un link o una URL. Entonces, tienen que ver si eso les conviene o no les conviene. En este caso, si yo miren, así más o menos saldría esos datos. Entonces, acá en el link que dice que estoy sacando lo de SciHub. Entonces, eso no sería tal vez lo más conveniente para mí. Tal vez mejor lo guarde así nada más, sin link, sin nada. Entonces, ese sería el ideal, ¿no? Entonces, eso tienen que tener cuidado. En cambio, si lo sacan de acá, del mismo, tal vez que encuentran una que tiene acceso abierto, pues si encuentran el acceso abierto y de ahí mismo lo referencian, pues está bien también, ¿no? Pero ahí ya les va a salir el link de la segunda revista, ¿no? Pero acá, por ejemplo, como es automático, te va a salir que es de SciHub. Entonces, que en tu referencia diga que es de SciHub, es como que un poco, no es común. Entonces, lo ideal sería dejarlo sin nada, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner allí, añadir. Y ahora, cuando nosotros añadimos, se tiene que, normalmente vamos a tener una biblioteca, y eso quiero mostrarlos aquí. Ya cuando nosotros añadimos, me va a aparecer así, ¿no? A ver, vamos a verlo. Bueno, nosotros vamos a igual a tomar la referencia y le vamos a poner añadir. Entonces de ahí, pues me va a mostrar los datos, el título, los autores y así los datos que ya he tomado. Y ahora, hay dos formas. Ustedes tienen, esto que se están descargando es digamos, la aplicación de escritorio. Es decir, que ya va a estar descargado, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestras carpetas y todo. Pero también, si ustedes hacen clic aquí en ver biblioteca, ustedes van a tener como que esto mismo, pero online. ¿Y eso por qué es bueno? ¿Por qué? Porque ahorita están trabajando en su computadora. Pero ¿qué pasa si se van a una cabina o a la computadora de alguien más y quieren sus documentos? Entonces quieren sus archivos o sus artículos que están en su computadora. Obviamente no lo pueden tener. Entonces, para no estar con el USB de un lado para otro, pues ya automáticamente eso se guarda como en una nube. Entonces, si yo le pongo ver biblioteca, me va a aparecer lo mismo que aparece en mi computadora, pero en la nube, o sea, online. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a entrar a ver biblioteca y me va a abrir. Ah, bueno, acá creo que me va a abrir mi sesión. Vamos a ver si lo lee. No, ya está abierta. Entonces acá ya está mi sesión abierta y me está todo lo que yo he descargado, ¿no? Acá lo vamos a ver. Y ahora, ¿por qué aquí todavía no me sale? Por ejemplo, vamos a ver las últimas. Recently added. No está el de breast cancer, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que no, que lo que falta es actualizar. Entonces acá le vamos a poner sincronizar y van a ver qué va a aparecer ahorita. Va a tomar las nuevas que he añadido y acá está, ¿ven? El de breast cancer. ¿Ven? Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, acá no ha tomado el PDF, sino ha tomado solo los datos. Pero bueno, es que acá ya no me va a salir, por ejemplo, la URL ya la lee como journals. Ya no la va a leer como SciHub.
¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tienen que tener cuidado con eso. El otro me estaba diciendo ya que lo podía leer como ceja. Entonces acá me lo llevé como un DOI. Un DOI. Entonces acá ya tenemos la parte de las referencias, ¿no? Esa es la primera parte, la primera opción. Descargarlo del mismo internet. Otra cosa que yo puedo hacer que es bastante útil es que, a ver, está referenciado. Listo. Entonces vamos a cerrar aquí. Entonces otra cosa que yo puedo hacer es descargar, o sea, del Sci-Hub lo descargo, lo guardo, por ejemplo, 1. Vamos a entrar a una carpeta, ya acá en ayuda. Vamos a guardarlo y ya va a estar descargado. Entonces acá simplemente lo tengo que importar. Le pongo add y le pongo add files, o sea, añadir un archivo. Voy a ayuda, que es justamente el que yo he ido, investigación 1, lo abro. Ya, muy bien. Cuando ustedes descargan internet, me parece que siempre se pone en recientes. Pero cuando ya tienen, o sea, lo quieren agregar, lo pueden agregar a una sola carpeta. Entonces, vamos a agregarlo aquí. Acá ya se agrega dentro de la carpeta que yo deseo. Esa es un poco la diferencia. Entonces, acá ya tengo el PDF, ¿no? El DOI, todo eso. También los mismos. Acá ya tengo el PDF, por así decirlo, hecho. Acá ven, acá lo bueno es que cuando ustedes cargan el PDF, a veces cuando, por ejemplo, acá cuando no queríamos que pase lo de Sci-Hub, no hemos cargado el PDF, sino hemos cargado solo los datos. En cambio aquí yo estoy cargando el PDF. Entonces algo importante que puedo hacer eso es que yo puedo ir leyendo y puedo ver viendo las citas, sobre todo cuando quiero corregir. Por ejemplo, acá el título es sobre cáncer, ya, muy bien, coincide. Pero ¿qué pasa? A veces cuando ustedes van a ver algunos trabajos científicos que tienen título y subtítulo, y a veces no leen el título, sino el gestor lee el subtítulo, entonces eso tienen que corregir, ¿no? Entonces acá en manual también se puede cambiar. De ahí los autores, Line Peers, está bien. Incluso acá a veces el gestor te lo lee al revés, ¿no? Sobre todo cuando hay nombres latinos. El, ¿cómo se llama? En verdad, en las citas normalmente se pone, acá está lo que quieren, ¿no? Apellidos, coma, nombre. Entonces, ¿pero qué pasa? En nosotros, en la parte latinoamericana, siempre ponemos el nombre y el apellido. Entonces, a veces, por ejemplo, yo pongo, imagínense, autora Joana Magallanes o Magallanes Joana. Entonces, el autor me lo voy a poner al revés. En vez de apellido, me pone Joana, guión, o como Magallanes. Entonces, eso lo tengo yo también que arreglar. Si no, mi referencia me va a salir al revés. Entonces, esas cosas tienen que ir de acuerdo a la estructura que yo esté viendo, ¿no? Incluso acá cuando lo hemos descargado, también podemos descargarlo y podemos borrar la parte de Sci-Hub, ¿no? Acá manualmente, dependiendo de ustedes. Entonces acá ya hay muchas cosas, pero eso sí, siempre tienen que asegurarse que las referencias que ustedes suban estén la información completa y esté en la información correcta, porque no siempre se llena correctamente. La mayoría de veces sí, pero hay algunos cambios como por ejemplo eso de los apellidos o sobre todo el título también, que es importante, que no varían, ¿no? O los lee al revés o no los lee bien. Entonces, eso es importante. Acá lo bueno es que las cosas que ustedes vayan viendo se abren como pestañitas, así como internet, ¿no? Pueden navegar. Entonces ya, esa es la segunda forma, ¿no? Añadir. También pueden añadir directamente una carpeta. Es decir, si tienen una carpeta, y eso es lo que comúnmente tal vez van a usar, que ustedes hacen una revisión bibliográfica amplia, entonces ponen, ¿no? Mi carpeta de todos los archivos que voy a usar. Entonces, para no cargar uno por uno, de frente pueden abrir la carpeta. Y la última forma es entrar manualmente. O sea, ponen qué tipo es de información quieren subir. Es un artículo, es un libro, etcétera. Y ustedes mismos llenan los autores. Acá te dicen la estructura que tienes que seguir. El journal, el año, el volumen, todo. O sea, tú llenas manualmente toda la información. ¿Esto cuándo lo pueden usar? Por ejemplo, cuando ustedes quieran referenciar un libro que ustedes tengan físicamente. O sea, como ya van a usar este gestor, no van en su Word a entrar automáticamente, poner el numerito y todo, no, sino lo añaden a este gestor. Entonces entra manualmente, ¿no? Tengo un libro que se llama tal, con los autores tal, lo lleno todo y a la hora de ponerlo a aceptar me va a aparecer así, ¿no? Igual que el resto. Obviamente no va a tener un PDF, pero sí van a estar los datos y yo voy a poder insertarlos en el Word.
Entonces, eso también es importante, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, encuentran un artículo científico que no lo tienen en SciHub, imagínense, pero lo tienen impreso o alguien se los ha proporcionado, pueden entrar los datos manualmente. Eso es importante. Y bueno, acá hacen todo el guardado en diferentes carpetas y esto ya lo organizan dependiendo de ustedes. Y también pueden filtrar según los autores o diferentes que quieran. Y bueno, eso es en general el espacio del gestor. Ahora, lo más importante es la aplicación. Entonces vamos a irnos a Word. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, ya imagínense, marco teórico. Ya. Entonces, por ejemplo, una cita, había una chica, una autora que se llamaba Line, ¿no? Que lo hemos puesto. Entonces, si yo quiero una cita textual, ya les dije que puedo resaltar la idea o tal, o cómo se llama. Ahora vamos a ver el PDF de una vez. Acá de Line Pierce, por ejemplo. Bueno, en este caso es en inglés. Ya. Por ejemplo, yo agarro esta parte, ¿no? Y la quiero textualmente. Entonces, si quiero resaltar al autor, ahora vamos a ver acá, cita directa, imagínate, cita directa. Entonces, si yo quiero resaltar al autor, ¿qué digo? Según Line, no Line es su nombre, según Pierce, ya, Pierce, según Pierce, ya acá, mis comillas, exactamente lo que he dicho acá. Esto sí le puedo dar una traducción exacta porque dice que el cáncer de mama es el cáncer más común en United Kingdom, que es Inglaterra. Entonces, lo pongo así. Y si estoy citando en Vancouver, obviamente al final va a ir el numerito, ¿sí o no? Entonces, vamos a insertar el numerito y que va a estar aquí en correspondencia, no, en referencias. Cuando nosotros ya hemos instalado el plugin de Word, va a aparecerme esto. En referencias, aparte de lo que sale normal. No les recomiendo porque el propio Word tiene un citador de referencias, pero no se los recomiendo porque está desactualizado. Ya, lo ideal es el gestor. Entonces, acá les va a aparecer un nuevo grupo, recuerden que es grupo, un nuevo grupo de Mendeley Citation, y pues acá le vamos a primero insertar la cita, ¿no? Entonces, pueden buscar por autor, año, lo que quieran el título, entonces vamos a buscar el line, aquí está, vamos a insertarla, le vamos a poner, ok. Listo, lo va a leer como 1, ¿no? Porque es mi cita número 1. Ahorita está en Vancouver, acá le he puesto Vancouver. Si yo quisiera APA, América, recuerden que es APA. Acá es lo bueno, por ejemplo, y esta es la 7ª edición, que es la más reciente. Le va a cambiar, ¿no? ¿Cómo era? El autor y el año. Pero esto va a salir, digamos, de por sí. Pero ¿qué pasa? Como esa es la parte en la que yo les digo que ustedes ya van a tener que modificarlo, según su cita directa o indirecta. Entonces, como yo, según si quieren recetar el autor, acá estoy poniendo según Pierce. Entonces acá yo no quiero. Y esa es la diferencia entre Sotero, porque Sotero no puede hacer esto. Acá está Pierce, entonces yo le quiero sacar, obviamente, la parte de Pierce, porque ya la he puesto delante. Entonces le pongo suprimir, o le puedo poner cortar y lo pego aquí también. Le pongo suprimir, lo voy a borrar. Y cuando yo quiera salir de la referencia, me va a decir que la he editado y si la dejo como yo le he querido modificar, o deshago el cambio. Entonces yo le voy a poner mantener. Entonces esto va a continuar como la cita, o sea, va a estar sombreado como si fuera cita. Y obviamente esto no, porque lo hemos tipeado o lo hemos pegado, pero ya esto es una cita directa resaltando el autor. Entonces acá lo tenemos. Y sobre todo en APA, ¿no? Esto se hace en APA. Pero ahora cuando es Vancouver, no me hago mucho problema. El de acá, disculpe. Vancouver. No, ya lo he editado. Cuando se edita ya no se puede mover. Espérense. Cuando se edita ya queda como lo has editado, por si acaso. Vamos a elegir Vancouver. Vamos a insertar. Line. Ok. Me va a citar como 1, ¿no? Y ya les dije, esto siempre va a ser así. En Vancouver no se pone el autor dentro de la cita. Simplemente se pone el autor o simplemente se pone
esto, ¿no? Breast cancer es el... O sea, prácticamente me quedo con esto, ¿no? Y le pongo el 1, sin el autor. Eso es Vancouver, ¿no? Y en el parafraseo, pues le pongo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, se dice que, según investigaciones, pongo el numerito, el cáncer de mama es uno de los más comunes o el más común, ¿no? Entonces ya lo estoy diciendo un poco diferente, eso es parafraseo. Entonces, lo ideal es que sepan hacer esto, ¿no? ¿Dónde van a poner el numerito? Eso lo deciden ustedes. Por ejemplo, si ya de ahí su revista les pide que no, todas las situaciones deben estar en superíndice, ustedes tienen que pasar al superíndice. Eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de su revista, también van a cambiar eso. Y sobre todo, ustedes deciden dónde insertarlo. Por eso es importante que sepan otra teoría. Porque algunos pues no saben citarlo, lo ponen al medio, lo ponen antes, ¿no? Acá, lo idealmente cuando es cita directa, va después, ¿no? Y entre comillas. Y el otro parafraseo y al final también la cita. Entonces, ahora, eso es en cuanto a la cita. Ahora, al final ustedes tienen un apartado en su trabajo de investigación que va a decir referencias bibliográficas. Entonces, yo voy a citar todo el trabajo, citar. Y al final, ¿qué se hace? Voy a referencias y le pongo insertar bibliografía, o sea, ya las referencias. Y me va a leer automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá ya no quiero, o vamos a insertar otro. Imagínense, vamos a insertar otro, cualquier cosa. Vamos a insertar otro. No sé qué hay. Creo que de APA, que estuve buscando ayer. De la séptima. A ver, vamos a ver qué otros trabajos he guardado para usar. Ya hay una de Bermúdez que dice guía para elaboración de citas. Entonces vamos a usar Bermúdez. Que está, ¿no? Entonces vamos a insertarlo. Acá pueden seguir, ¿ah? Por ejemplo, si yo quiero Bermúdez y line, yo sigo line. Y le puedo insertar 2, incluso más. ¿Ves? Acá le puedo insertar 1 y 2, porque el 1 ya lo tengo, ¿no? 1 y 2, por ejemplo. Entonces acá automáticamente se va añadiendo, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo le quiero borrar el 1, no, el 2 vamos a borrar. Ah, no, acá lo está leyendo como que lo estoy poniendo. Entonces voy a ir acá, borrarlo, la cita. Tengo que borrarlo bien porque si no les va a aparecer, o sea, Mendeley lo va a leer como si en verdad estuvieran editándolo, no como borrándolo. Y solo lo voy a poner Bermúdez, ¿no? Bermúdez. Ok, queda. Entonces, si este ya no quiero usarlo y Bermúdez va a ser el primero, pues acá yo lo acabo de borrar. Entonces, este se supone que ya debe ser 1, ¿no? Ya no debe ser 2. Entonces, ¿aquí qué pasa? No se ha actualizado solo, entonces tengo que ponerle refresh. Y este se va a citar como 1 y automáticamente va a pasar a ser el 1, ¿no? Entonces, esto es lo bueno. Esto es lo bueno de Mendeley. Y bueno, eso son sobre todo las funciones generales, es bastante simple. Lo ideal es que ustedes puedan llegar a hacerlo, porque eso es lo que más me importa, no tanto que lo vean hacerlo, sino que ustedes les salga. Entonces, bueno, chicos, gracias por la oportunidad, el mejor de las suertes en sus trabajos y eso sería.